Buenas tardes a todos. En nombre del Grupo Astronómico del Zulia les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy sobre los hallazgos más importantes o los últimos descubrimientos hechos con el telescopio espacial James Webb. Soy Audio Leal, soy miembro de la agrupación. Voy a ser el moderador en esta oportunidad de este webinar para más o menos repasar cuáles han sido los hallazgos utilizando este portentoso instrumento espacial. Recordemos que el James Webb fue puesto en órbita, fue lanzado al espacio el 25 de diciembre del año 2021. Como pueden suponer, fue el mejor regalo de Navidad para la comunidad astronómica, que tuvo largo rato esperando el lanzamiento de este equipo. Del 2021 para acá, pues ha pasado ya casi sus 5 años, y obviamente pues el James Webb ya acumula una serie de hitos que vamos a ir repasando en el webinar de hoy. Tenemos como expositor y como invitado al miembro de la agrupación, el astrofísico Paul Calderón, quien nos va a dar los pormenores al respecto. Paul, ¿estás por allí? Ya, problema técnico. Ahora sí, Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Paul? bien, bien, bien. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Tenía ya un rato que no aparecía, creo que desde el año pasado. Y bueno, me alegra que los webinars continúen porque, bueno, estuve viendo los anteriores, el de Irving y eso, que me gustó bastante. Así Sí. que, y esperemos que sigan apareciendo más webinars. Y bueno, como siempre, es entretenido estar hablando de los temas que nos apasionan. ¿Cómo has ¿Cómo estado por no? allá? Bueno, por acá como ha estado una buena parte de Chile con bastante agua y bastante frío, como se puede Sí. ver. Me imagino que allá en Concepción, donde estás al sur, no es la excepción. No, aquí es lo común, en la lluvia, pero hay que admitir que este invierno ha sido el más lluvioso por mucho. Sí, sí, totalmente. Bueno, mira, antes de comenzar queríamos recordar algo. Este webinar en realidad estaba programado para hace prácticamente un mes atrás. Lamentablemente, lo tristemente sucedido en Venezuela con el doblete sísmico que afectó la zona central del país nos obligó a postergarlo y bueno, obviamente pues en memoria de las víctimas y de la situación que está en nuestro país de origen, el país de origen del gas, dedicamos este webinar. En efecto. Y lamentamos mucho todas las pérdidas y el sufrimiento del pueblo venezolano. Tenemos fe de que van a seguir hacia adelante, pero igual con tristeza, pero con esperanza. Así que incluso nos tomó muy de sorpresa porque en efecto este webinar era justo un día siguiente o 2 días siguientes después Sí, del terremoto, por lo cual decidimos que no era oportuno tener claro. este espacio justo en la tragedia y decidimos esperar un mes. Pero de todas maneras, la situación en Venezuela continúa y estamos con todos aquellos que estén allá, o sea, de corazón, y que ojalá puedan resolver y sobrepasar o sobreponer todos estos problemas que tienen, porque de verdad que la situación sigue difícil. Sí, amén. Nuestros mejores deseos y buenas vibras para que superemos este mal rato y salgamos adelante. Amén. Así Mm. será. Bueno, Paul, sin más preámbulo. Bueno, poco antes de comenzar, recuerden que nos pueden contactar por nuestros correos electrónicos. Ahí los colocamos en pantalla. También tenemos nuestra cuenta en la red social en Facebook, obviamente, donde estamos transmitiendo en vivo este webinar. El canal que tenemos en YouTube y también nuestra cuenta en la cuenta X, lo que antiguamente se conocía como Twitter. También recordamos que a las personas que nos están viendo que todas las preguntas o dudas que puedan tener pues serán respondidas al final de la presentación. Primero Paul va a dar su presentación pues lo más detallada posible y al final cualquier duda pues será gustosamente respondida. Las pueden dejar escritas, después las leemos. Claro, después las leemos, tal cual. Bueno, Paul, sin más preámbulo vamos a comenzar. Bien, ok. El día de hoy les traemos básicamente un resumen de lo que se ha descubierto los últimos años, bueno, el 2025-2026 realmente, que nos ha traído el telescopio James Webb. El tema vino por parte de la agrupación, o sea, algunos miembros del grupo querían como que se hablara de lo último que se ha conseguido con el James Webb, y entonces me animé a reunir
noticias, básicamente hacer buscar las noticias más recientes de qué eventos o descubrimientos ha tenido el James Webb. Tuve que tomar los más relevantes porque el James Webb es un instrumento que genera tantos datos que hay demasiadas publicaciones a cada momento que vienen de las observaciones del James Webb, lo que significa que casi toda la semana se descubre algo nuevo, se presenta algo nuevo que viene a partir de los datos del telescopio. Así que íbamos a estar horas aquí hablando de muchos detalles, así que decidí tomar como que los más relevantes, los más curiosos, pero antes, como bien dijo Audio, hablemos un poquito de qué es el James Webb. Muchos ya sabíamos de él porque fue súper famoso su lanzamiento, y es el telescopio más grande, el telescopio espacial más grande hasta el momento. Tiene un espejo de 6.5 metros dividido en 18 segmentos hexagonales. El espejo tiene un recubrimiento bastante ligero de oro y eso es para que sea muy bueno reflejando las ondas de luz infrarrojas, porque este telescopio está desarrollado para ver en el infrarrojo. A su vez, el telescopio dispone de una especie de parasol, que es la parte plateada que se encuentra en la parte de abajo, que le permite que no le llegue la luz del sol y por ende no se caliente con la luz del sol, enfriando el espejo a una temperatura de hasta menos 233 grados centígrados. Eso es porque cuando uno observa en el infrarrojo, si el espejo está caliente, entonces el espejo brillaría en infrarrojo más que la fuente que está observando. Y lo ideal es entonces que el espejo esté lo más frío posible para que las señales que lleguen en infrarrojo pueda reflejarse en él sin tener ruido causado por el mismo espejo. Así que en ese aspecto este telescopio está muy bien fabricado para poder captar en el infrarrojo de manera muy detallada. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos de este telescopio? Bueno, este telescopio fue diseñado para observar lo más profundo posible, o sea, ver lo más lejano que se permita. Y en astronomía, cuando vemos muy profundo, al mismo tiempo estamos viendo en el tiempo, estamos viendo el pasado. Por lo cual este telescopio está diseñado para observar objetos muy en el pasado, o sea, se estaba buscando casi que las primeras galaxias, cuando se formaron las primeras galaxias, o incluso, si se puede, las primeras estrellas. Ahorita vamos a hablar de algunos descubrimientos y van a ver que en algunos de esos objetivos sí se han alcanzado. Además, también tiene un espectroscopio que le permite medir la química de, por ejemplo, las nebulosas, galaxias, pero también de exoplanetas. Tiene la capacidad de detectar los compuestos químicos que forman la atmósfera de un exoplaneta. Y en eso ya nos ha dado grandes sorpresas este telescopio. Pero bien, esos son como a grandes rasgos los objetivos de esta misión. Ya tiene años en funcionamiento y ha cumplido con muchos creces algunas de ellas. Vamos a dividir esta presentación en vecindarios o regiones. Primero vamos a empezar desde lo más cerca y después nos vamos a ir a lo más lejano. Obviamente, cuando digo lo más cerca, entre comillas, porque en astronomía las distancias son gigantes todo el tiempo. Pero vamos a empezar con nuestro sistema solar, que es nuestro vecindario cósmico propiamente. O sea, los planetas que forman nuestro sistema solar. ¿Qué descubrimientos ha conseguido el James Webb en nuestro propio sistema solar el último año? Recuerden que estamos hablando 2025, 2026, en los últimos año y medio, 2 años. Bien, son varios, pero aquí vamos a presentar 3, porque este telescopio también observa los planetas del sistema solar, observa asteroides, observa lunas, también está dedicado a estudiar nuestro sistema solar. Los 3 primeros están relacionados, uno con Urano, otro con Saturno, y el primero tiene que ver con el descubrimiento de una nueva luna, un nuevo satélite que orbita propiamente al planeta Urano. Y este nuevo satélite llamado S2025U1 no se había observado antes
por ningún otro telescopio, y mucho menos por las misiones que visitaron estos planetas, que fueron las Voyager. Por lo cual, este descubrimiento de un nuevo satélite en este planeta es un hito bastante interesante, porque aunque en Saturno se han descubierto muchas lunas recientes, en Urano y Neptuno tenemos rato que no se conseguían nuevas lunas. Así que eso me pareció bastante interesante. Y lo otro interesante es el tamaño de la luna. Esta luna apenas tiene 10 kilómetros. Ustedes pensarán, bueno, 10 kilómetros se ve grande. Bueno, a escala humana es grande, pero a escala planetaria, 10 kilómetros es nada, es un granito, un guijarro. Y que el James Webb, a la distancia que se encuentra del planeta Urano, pudo detectar esta luna de 10 kilómetros nada más, nos muestra la capacidad y el poder de resolución que tiene este telescopio. O sea, eso lo hace para mí bastante impresionante. Por ahora el nombre que tiene es un nombre provisional. Más adelante la Unión Astronómica le asignará un nombre muy posiblemente relacionado con la mitología. Pero si se ponen a ver los nombres de las lunas de Urano, van a ver que están en realidad más relacionados con libros de literatura, o sea, personajes de libros de literatura. Así que puede ser que termine siendo un personaje de la literatura, el nombre que le den a esta luna. En el caso de Saturno, había un enigma que no se había podido responder por los astrónomos, y es que se habían percatado que cuando trataban de medir la velocidad de rotación de las nubes de Saturno, dependiendo del telescopio que se utilizaba, si era en el visible, si era en infrarrojo, rayos X, la velocidad que se medía era distinta, no era la misma. Y eso no se sabía responder bien el por qué. ¿Por qué había una diferencia en la rotación de las nubes dependiendo del instrumento o la longitud de onda que se observara? El James Webb puso su ojo en Saturno y le dedicó una observación completa a una rotación entera de Saturno, o sea, un día saturniano, con el objetivo de medir la velocidad de las nubes, pero a su vez la emisión de calor del planeta a nivel interno de la atmósfera. Y logró detectar como gradientes o corrientes de calor que salen del interior del planeta hacia las nubes a distintas alturas de la atmósfera, lo que implica o lo podría explicar por qué se observan distintas velocidades en la atmósfera del planeta según la temperatura que tengan los gases, que lo que quiere decir es que la temperatura de los gases de la atmósfera de Saturno no son iguales y por ende no emiten en las mismas longitudes o frecuencias, lo que explicaría por qué cuando se observa con distintos instrumentos tienen distintas velocidades, porque cada una de estas corrientes o nubes de gas a distinta temperatura tienen distintas velocidades. O sea, se consiguió una explicación del por qué esta rareza en el planeta Saturno. Y parece raro porque en el caso de Júpiter, aunque es cierto que hay una diferencia en la velocidad de las nubes en el ecuador con respecto a los de los polos, no se veía tanto la diferencia a nivel de profundidad de la atmósfera del planeta. No es que en la parte más alta iba a una velocidad y en la parte más profunda a otra. En el caso de Júpiter eso no se ha detectado, pero en el caso de Saturno sí se logró observar, y el James Webb aclaró esta duda o esta pregunta que teníamos sobre Saturno. Dentro de nuestro propio vecindario, hubo otro descubrimiento que no fue hecho por el James Webb directamente y que realmente no tiene que ver con un miembro de nuestro sistema solar, pero que sí pasó por nuestro sistema solar. Y es que en el 2025 fue muy famoso un cometa que atravesó nuestro vecindario, pero no pertenecía a nuestro vecindario, era un cometa interestelar. Las noticias explotaron por todos lados hablando de este famoso cometa interestelar. ¿Qué hizo el James Webb como para que yo agregara esta noticia acá? Pues James Webb observó, aprovechando el poder de resolución que tiene este telescopio, observó con su espectrógrafo la composición química de este cometa. Así, y nos dio la oportunidad de estudiar con mucho detalle la composición química de un cuerpo que viene fuera de nuestro sistema solar. ¿Y qué encontró James Webb? Bueno, encontró lo típico de un cometa,
que disponía de vapor de agua, de hielo, dióxido de carbono. Los elementos eran típicos de los cometas del sistema solar, pero lo que no era típico eran las proporciones, la cantidad de abundancia de un elemento con respecto a otro. En los cometas del sistema solar es muy común que haya más agua que dióxido de carbono, pero en el cometa interestelar, el 3I Atlas, se detectó que había 8 veces más carbono que agua. O sea, esa composición química lo hacía muy diferente, esa proporción química lo hacía muy diferente a lo que se había observado en los cometas del sistema solar. Y también se consiguieron otros compuestos como metanol y bueno, varios metales. O sea, se dieron cuenta que era rico en metales también este cometa. Lo que nos da una idea y permitió luego a los astrónomos, con la observación de otros telescopios junto con lo del James Webb, estimar más o menos la edad de este cometa y llegar a la conclusión de que este cometa es mucho más antiguo que nuestro propio sistema solar. O sea, es un cuerpo súper antiguo. Así que las observaciones del James Webb sobre este cometa sumaron mucho. También el año pasado hubo mucho revuelo con un asteroide que se le había calculado la probabilidad de impacto con la Tierra. No lo descubrió el James Webb, pero con ayuda de James Webb, las últimas 2 observaciones que se han hecho con el James Webb han permitido calcular con más exactitud su órbita y ya descartar la posibilidad de impacto con la Tierra. Así que, aunque el James Webb no descubrió ese asteroide, ayudó a mejorar los cálculos de la órbita y ya no estamos tan asustados de que nos impacte, por suerte. Ahora, una vez que visitamos nuestro sistema solar, vamos a pasar a otro grupo que tiene que ver con planetas, pero que no son de nuestro sistema solar, sino que son de otras estrellas. Estamos hablando de exoplanetas, planetas orbitando otras estrellas. Y en el 2025 y 2026, el James Webb también ha traído varias sorpresas estudiando estos exomundos o exoplanetas. Ha descubierto muchos y ha estudiado muchos. Yo elegí a los más extraños, o sea, a los más raritos. El primero que les voy a hablar tiene que ver con el exoplaneta TOI 561b. Aquí cada vez que hablemos de exoplanetas, las primeras siglas son el nombre de la estrella en realidad, y esos nombres están relacionados con catálogos. Aquí la estrella sería la estrella TOI 561. Y luego se le agrega una letra al planeta según el orden de descubrimiento. El primer planeta es B, el segundo es C, el tercero es D. Y si se preguntan por qué no es A, porque la estrella es la A. Entonces, en este caso, TOI 561b es el primer planeta descubierto alrededor de esta estrella. Y lo peculiar de este mundo es que es una supertierra. Llamamos supertierra aquellos planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. ¿Qué detalle tiene este planeta? Bueno, primero es 1.4 veces más grande que la Tierra, pero está muy, muy cerca de su estrella. Tarda en orbitar a su estrella 11 horas. O sea, piensen, Mercurio, que es el planeta más cercano a nuestro Sol, tarda 88 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Este planeta tarda 11 horas, o sea, está al lado de su estrella. Eso causa que el planeta experimente demasiado calor, al punto de que se encuentra básicamente fundido. Tiene lagos de lava. Su superficie dispone de lagos y ríos de lava. Pero ¿qué es lo curioso de este planeta? Siempre se ha pensado que un planeta rocoso tan cerca de una estrella, en el caso, por ejemplo, de Mercurio, no disponen de atmósfera, porque la estrella le habrá arrancado la atmósfera. Y eso fue lo que descubrió James Webb en este planeta. Descubrió que sí tenía atmósfera, lo que lo hace único. O sea, es un mundo al lado de su estrella, rocoso, pero con atmósfera. Obvio, su atmósfera es súper extraña, no es una atmósfera muy común, ya que se cree que incluso en su atmósfera puede haber hierro evaporado. O sea, es tan alta la temperatura en la superficie de este planeta que el hierro se evapora. O sea, algunos incluso especulan que puede llover hierro en ese planeta, pero bueno, no estamos 100% seguros. Es una
estimación debido a que si se evapora el hierro puede que se condense y vuelva a caer. Por lo cual, este mundo es toda una rareza. La temperatura que se detectó en su superficie puede llegar hasta los 1800 grados centígrados. O sea, es muy alta en verdad. El planeta más caliente del sistema solar es Venus y está muy lejos de temperaturas como esta. Bien, otro exoplaneta interesante que descubrió durante el 2025, el 2026, el James Webb, tiene que ver con el CT Chat-B. De nuevo, recuerden, las siglas son la estrella y la letra B es que es el primer planeta descubierto alrededor de esa estrella. ¿Qué es lo curioso de este planeta? Este planeta se le descubrió alrededor, con las observaciones del James Webb, un disco de gas y polvo que tiene la masa aproximada a la masa de nuestra luna. ¿Qué significa eso? Significa que estamos viendo cómo se está formando alrededor de este planeta una luna. O sea, es el material que a la larga se va a condensar y va a convertirse en una luna alrededor de este planeta. Y lo interesante es que ya los modelos computacionales y las teorías daban una idea de que las lunas se podrían formar de esa manera, con discos de gas y polvo alrededor del planeta que luego se condensaba para formar la luna, pero no se había observado. Esta es la primera observación directa que comprueba esa idea de que sí, puede existir un disco de gas y polvo alrededor de un planeta que luego conlleva la formación de lunas o una luna. Por lo cual, de nuevo, es un descubrimiento interesante porque ayuda a corroborar una de las hipótesis o teorías que se tenía de la formación de lunas alrededor de planetas. Así que es súper interesante en ese aspecto, como el primer, digamos, disco de formación de satélites alrededor de otro planeta, de otro mundo. Luego tenemos el PCRJ23222650b. De nuevo, esa sigla gigante y horrible es el nombre de la estrella y B significa el planeta. En este caso, esta estrella PSR es en realidad un púlsar. ¿Ok? Un púlsar es una estrella que ya murió. Es el núcleo desnudo de una estrella muerta, pero que es tan densa y gira tan rápido que termina formando un campo magnético súper intenso y la luz que emite, lo emite a través de los polos, creando un pulso muy regular, por eso se llaman púlsar. Lo interesante es que el planeta que orbita alrededor de esta estrella es digamos que un tipo Júpiter, un planeta grandísimo. Y no se esperaba que hubiera un Júpiter al lado de una estrella que ya murió. O sea, es interesante descubrir que esta estrella se encuentra ahí todavía presente después de la muerte de su estrella. Es un entorno súper hostil porque las estrellas de púlsar emiten demasiada radiación, por lo cual este planeta debe estar siendo sometido a altas radiaciones constantemente. Se descubrió que su atmósfera era muy distinta a la atmósfera de los típicos planetas tipo Júpiter. Tenía presencia de nubes con hollín, lo que indica que posiblemente más profundo en la atmósfera, ese hollín termina convirtiéndose en pequeños cristales de diamante. O sea que esta atmósfera podría estar formando cristales de diamante en su interior, este planeta. Por lo cual debería llover diamante. Pero esto es una hipótesis, ¿sí? O sea, se descubrió que tiene hollín, pero lo del diamante no se midió. Se estima que tal vez está ocurriendo eso. Tiene temperaturas muy extremas de hasta 650 grados, y eso es porque se encuentra muy cerca de su estrella, y la radiación que le llega lo calienta. Lo otro es que se consiguió grandes cantidades de carbono molecular y de helio. Y aquí está lo interesante. El carbono molecular es difícil de conseguirlo, el CO2 o el CO3, de manera libre. ¿Por qué? Porque se suele combinar con otros elementos, oxígeno, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que haya tanto carbono molecular y que se le pueda observar a la distancia que se encuentra de nosotros? Quiere decir que este planeta es pobre en los otros elementos. O sea, tiene tan pocos otros elementos que el carbón no ha podido mezclarse con esos otros elementos.
lo que nos indica que es un planeta raro comparado con con el Júpiter que nosotros tenemos, por ejemplo, o los Júpiter que se han descubierto. Así que lo hace bastante peculiar. Y su peculiaridad posiblemente es causa de su compañera, la estrella. O sea, es una estrella que ya murió y que somete a este planeta a condiciones muy extremas, lo que lo hace cambiar por lo que vemos en su química y su composición. Así que por eso también se vuelve un planeta bastante extraño y interesante. El siguiente planeta es un planeta que casi no es planeta, pero todavía lo es. Es un gigante que casi es enana marrona. Las enanas marronas, hay que recordar que son estrellas fallidas, estrellas que no alcanzaron la masa suficiente para empezar a fusionar su núcleo y quedan por ahí orbitando, como emitiendo en el infrarrojo. Pero este mundo no alcanzó tampoco la masa como para hacer una enana marrona, pero es demasiado grande. Aún así emite bastante en infrarrojo como para que el James Webb lo pudiera detectar. Así que es bastante interesante estudiar este tipo de planeta, porque es el límite, nos ayuda a entender cuál es el límite de que un planeta gigante pueda ser una enana marrón, o una enana marrón pueda llegar a ser un planeta gigante. O sea, ese límite que nos cuesta definir se puede entender mejor estudiando cuerpos que estén justo en ese punto. Igual se logró medir la química de la atmósfera de este planeta con la ayuda del espectrógrafo del telescopio James Webb y se llegaron a encontrar zonas como de variabilidad de temperatura. O sea, la temperatura de este cuerpo no es constante, sino que va cambiando. No sabemos el mecanismo del por qué lo hace, pero más observaciones de este cuerpo tal vez nos ayude a entender cómo funcionan estos planetas gigantes que casi son enanas marrones. Lo que se detectó fue que tiene tormentas de silicatos que rotan cada 2.4 horas. O sea que las nubes de este mundo giran muy, muy rápido. Así que todavía sigue siendo un misterio este mundo, que se llama, por cierto, SIN 0136. Como pueden ver, aquí no tiene la letra B, porque este mundo no orbita una estrella. Este mundo es un planeta errante o vagabundo. Solo que es tan grande que emite en el infrarrojo y eso permite que el James Webb lo pudiera observar. Creo que estaba como a 20 años luz de nosotros. Así que bastante interesante estos mundos tan extraños que orbitan por ahí. Aquí lo que tenemos es una tabla que resume todos los planetas que les acabo de contar. Como les digo, el James Webb en este tiempo ha descubierto muchos más exoplanetas, ha estudiado muchos mundos, pero elegía los más extraños recientes, entre el 2025 y 2026, para hablar un poco de ellos. Así que, y seguro van a seguir apareciendo, porque el James Webb en verdad está muy dedicado a estudiar atmósfera de planetas. El más reciente, como hace un mes o un mes y medio, es este. Es el GJ504b. Obviamente, de nuevo aquí, las siglas son de la estrella y la letra B, que es el primer planeta descubierto de esta estrella. Lo que descubrió el James Webb en este planeta es que es un gigante tipo Júpiter, pero con un color rosado muy, muy característico, muy intenso. Y eso no se había visto en los planetas tipo Júpiter. Los planetas tipo Júpiter son más de color crema o color café, o sea, al menos los que se habían descubierto. Pero este es de color rosa y se detectaron que en su atmósfera había cristales de cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir eso? Que habían cristales de sal en su atmósfera. Lo que puede ser la causa de la coloración del planeta. Pero es primera vez que se descubre un Júpiter, un planeta tipo Júpiter, con esa característica, con que sea rico en sal o en sodio en su atmósfera. Lo que indica que tiene una dinámica atmosférica mucho más compleja que la de los típicos planetas de Júpiter. Así que, de nuevo, otro planeta raro por ser el primer planeta tipo Júpiter de color rosado. Pero bueno, seguro en los próximos meses el James Webb nos va a volver a sorprender con otro exoplaneta extraño y seguiremos viendo que lo que nosotros creíamos que los planetas de nuestro sistema solar debería ser lo común, en realidad, a medida que descubrimos más exomundos, nos damos cuenta de que hay tanta variedad de planetas
que tal vez nosotros no somos el común, sino que el común sea otro. Pero lo descubriremos a medida que sigamos encontrando más exomundos. Bien, ahora vamos a salir de nuestro vecindario galáctico, pues estamos hablando de planetas y exoplanetas que estaban dentro de nuestra galaxia, y vamos a ver un poco de los últimos descubrimientos del James Webb, un poco fuera de nuestra galaxia, o en nebulosas, pero de nuestra galaxia. Y en este aspecto, el James Webb, al ser un telescopio infrarrojo, nos da una vista completamente distinta de cuerpos que ya nosotros conocíamos, pero que los podemos ahora estudiar de otra manera. Y es que el infrarrojo, la luz en infrarrojo, logra atravesar las densas capas de gas y polvo que a veces oscurece a ciertos cuerpos celestes, principalmente en las galaxias, por ejemplo, las nebulosas. Vamos a hablar primero de qué vio, lo más reciente que vio el Hubble en la nebulosa NGC 6302, conocido como la mariposa. Se utilizó la poderosa cámara del James Webb en el infrarrojo para observar el centro de esta nebulosa, con el objetivo de poder por fin observar la estrella fuente de la misma, de la nebulosa. Y eso es porque con los otros telescopios lo que podíamos observar eran las nubes de gas y polvo y el toroide de polvo que estaba en el centro tapando a la estrella. Por lo cual, ahora con las observaciones del James Webb se logró detectar la estrella dentro de ese toroide y cómo es la dinámica del gas y el polvo con la misma estrella, lo que nos permite entender un poco más cómo es el proceso final de la muerte de una estrella, porque estas nebulosas se producen en el último instante de vida de una estrella, lo que nos ayuda como que a comprender o a entender un poco más estos procesos. Así que el James Webb nos ha revelado el interior de esta nebulosa, mostrándonos por fin a la estrella progenitora. Bastante interesante, algo que no se había logrado antes. Además, en galaxias se utilizó el telescopio James Webb en los últimos años para observar varias de ellas, pero principalmente a sus cúmulos. Se observaron a sus cúmulos estelares para entender un poco cómo es el proceso de formación de estrellas en otras galaxias. Entre las galaxias estudiadas, la más famosa que se estudió es la M51. Y a su vez, se han hecho observaciones de galaxias muy, pero muy lejanas en el universo primitivo y se han conseguido algunas de estas galaxias que nos muestran cómo es el proceso de formación estelar de estas primeras galaxias. O sea, estamos viendo cómo se forman las galaxias en un principio. Esto se logró con ayuda de combinaciones de observaciones del James Webb y el telescopio ALMA, que es un telescopio que observa en las longitudes de onda de radio. Ahora, mostrándonos cómo eran los procesos de formación en estas galaxias primogéneas. Que bastante interesante el trabajo que se ha hecho en ese aspecto. A su vez, también el James Webb se utilizó para estudiar una galaxia muy famosa en la comunidad astronómica, que es la M104, la galaxia del sombrero. Ya se había estudiado con el telescopio Hubble y otros telescopios, pero el detalle es que la galaxia del sombrero se encuentra casi de canto con respecto a nosotros, lo que implica que para ver el núcleo de la galaxia teníamos que sobrepasar todo el gas y el polvo que estaba en el plano de la galaxia. Por aquí podemos ver en la imagen del Hubble cómo se ve todo el polvo que oscurece en parte el centro de la galaxia. Con el James Webb, que mira en el infrarrojo, ese polvo no es un problema y podemos observar directamente el centro galáctico de M104 y nos permitió detectar la cantidad aproximada de luz que emiten las estrellas del núcleo de esta galaxia. Y se encontró que en su mayoría emitía principalmente luz infrarroja, posiblemente por el polvo y el gas que absorbe y dispersa las otras longitudes, y también tiene que ver tal vez porque debe tener mayor cantidad de estrellas tipo M, que son estrellas más viejas. Y eso es común en los núcleos de galaxias, así que el James Webb nos permitió también entonces revelar el núcleo centro de la galaxia del sombrero, bastante interesante, y hacer la comparación de cómo se observa la galaxia en infrarrojo
y en el óptico, también es muy curioso. Es una vista totalmente distinta de este sistema. Bien, hablando de química, como les dije, este telescopio tiene un espectrógrafo bastante potente que se suele utilizar para descubrir la composición química de otros cuerpos. Ya les había dicho que se había utilizado para estudiar el 3G Atlas, pero aparte se utilizó para estudiar galaxias muy lejanas en el universo primitivo y algunos descubrimientos fueron sorprendentes. Por ejemplo, en el caso de la galaxia de hielos ST6, se consiguieron moléculas orgánicas complejas en el hielo de estas galaxias, principalmente alcoholes. Alcoholes que luego se pueden derivar en azúcares. Y eso es la primera vez que se detecta fuera de nuestra galaxia. Ya dentro de nuestra galaxia se habían conseguido nubes de hielo con esta química, pero no se había observado en galaxias fuera de la nuestra, o sea, más allá de nuestra galaxia. Lo que confirma que posiblemente la química de nuestra galaxia sea común con respecto a las otras galaxias. Aparte, también observó la galaxia IRAS 07251, que consiguió observar que era rica, que tenía una riqueza sin precedente en pequeñas moléculas orgánicas en el núcleo de esta galaxia infrarroja, ultraluminosa. Eso también termina de corroborar que estas químicas no solo es de nuestra galaxia, sino que están en otras, y que tal vez la química orgánica, que es la base, los bloques principales para formar luego moléculas de base orgánica, y más adelante en la vida, sea muy común en el universo. No estamos diciendo que descubrió vida, no. Estamos diciendo que al menos los bloques básicos de la vida, las moléculas orgánicas básicas, se ven en otras galaxias gracias al espectrógrafo del James Webb. Y eso es bastante relevante porque hasta ahora lo habíamos visto solo dentro de nuestra galaxia. No porque no existen más allá, sino que la capacidad tecnológica no nos permitía ver tan lejos como ahora podemos ver. Como el telescopio está hecho para ver muy, muy en el pasado, este telescopio ha aprovechado para detectar galaxias y cúmulos estelares muy, muy lejanos. Por ejemplo, ha observado formación o actividad superviolenta en galaxias lejanas como la SXDF NB00062, que es una galaxia extremadamente gaseosa y que está muy lejos, o sea, que es muy antigua. ¿Qué nos está diciendo esta observación? Tal vez nos está mostrando cómo se estaba formando una de estas primeras galaxias, porque la teoría supone eso. Primero se tuvo que haber acumulado grandes cantidades de gas y a partir de esas nubes de gas gigantes empezaron a formarse las estrellas y la galaxia. Esta galaxia, que es demasiado gaseosa y está muy, muy en el pasado, tal vez nos está mostrando el nacimiento de una de estas primeras galaxias. Así que es uno de los primeros objetivos que yo les hablé al principio del James Webb, de ver la formación de las primeras galaxias. Técnicamente, con estas observaciones se están consiguiendo. O sea, es un objetivo bastante logrado. Lo otro es que el sondeo, porque ya que el James Webb puede ver muy profundo y a miles de galaxias en el espacio, se puede utilizar para hacer un sondeo de cómo se distribuyen estas galaxias. Y lo que han encontrado los astrónomos a través de las observaciones del James Webb es que se ven estructuras filamentarias, que ya la teoría nos decía que en efecto las galaxias se comportan formando redes o estructuras filamentarias, pero que estas estructuras también aparecen en las primeras galaxias, las más antiguas. Lo que eso sí no se explica bien porque se esperaba que cuando se empezaron a formar las primeras galaxias, estas todavía no han tenido suficiente tiempo como para reunirse en estos filamentos y deberían estar más dispersas. Pero el James Webb detectó que no, que estas estructuras filamentarias de galaxias ya se encuentran presentes incluso en las galaxias más antiguas, lo que nos lleva a tener que replantearnos las teorías que tenemos sobre la formación de galaxias. Así que el James Webb con sus observaciones nos está mostrando que la estructura, esta estructura de red que ya veíamos en nuestro universo cercano, se mantiene incluso en el universo lejano. Eso es un descubrimiento que no esperábamos. Como les digo, los astrónomos esperaban que las primeras galaxias estuvieran más dispersas, que no formaran estas estructuras tan rápido. Y que el James Webb nos confirme que no es así, nos hace que tengamos que cambiar o replantear
nuestras teorías e hipótesis. O sea, hace que la ciencia se reformule a partir de las observaciones de este telescopio. Ajá, fronteras cósmicas. Bien, como les digo, está hecho para observar objetos muy lejanos y entre eso ha observado cúmulos que son, ¿cómo decirlo? Cúmulos de galaxias que se formaron, que ya se encuentran en un estado muy maduro, pero que están muy, muy en el pasado. Lo que es extraño porque nos está mostrando que ya habían galaxias muy estructuradas en el universo primitivo y no sabemos el por qué. O sea, estos descubrimientos nos están planteando dudas, nuevas dudas. Por lo cual las observaciones que abren de lleno la frontera del mediodía cósmico, del momento más antiguo que podemos ver con el James Webb, nos indica que el nacimiento de las estrellas y la historia del universo hace más de 10.000 años era un poco más distinto de lo que esperábamos. Y que vamos a tener que de nuevo repensarnos un poco el modelo cósmico de formación de galaxias y estrellas. No quiere decir que nuestra idea de cómo se formó el cosmos esté mal, no, sino que nuestra idea de cómo se formaron las primeras galaxias y estrellas tal vez se tiene que modificar un poco para que podamos entonces explicar lo que se está observando con el James Webb. Y eso entonces es un gran como sorpresa que nos trajo el James Webb en las últimas observaciones de los últimos años. Ya con esto culmino la parte del resumen, como les dije, de los últimos descubrimientos del James Webb y nos quedan muchas preguntas para el presente y futuro. Y creo que quedo abierto a cualquier duda. No sé si estás audio por ahí. Sí, acá estoy, Paul. Muy interesante el resumen que nos diste sobre lo que va de hallazgos del web entre telescopio espacial 25, James Webb. sí, del 2025 2016. Como les digo, James Webb ha descubierto muchas más cosas. Que si hubiese hecho una lista desde el principio hasta ahora, esto hubiese sido más largo. Sí, claro. No, se entiende el resumen, pero estuvo muy ilustrativo, muy interesante, sobre todo por lo menos lo que contaste de los exoplanetas, sin Sí, desmeditar lo demás, claro. La casualidad también que pasó este objeto interestelar que como que tú bien pudimos observarlo. señalaste, sí, que lo pudimos observar con el James Webb y que como tú bien señalaste causó todo un revuelo a nivel científico y por qué no decirlo también a nivel de especulaciones, pues. Sí, se especuló de todo, que si era una nave, que Sí. si tal, que si... Pero en Que por realidad cierto, lo que que mostró por James Webb cierto también es recordamos. sorprendente. O sea, que por cierto, recordamos, hicimos un webinar tú y yo, o sea, tú como exponente, yo como moderador sobre el 3.1 Atlas en noviembre pasado, que Sí, está en el archivo del canal del GAS. sí, lo pueden ir a ver allá, porque realmente el año pasado se habló demasiado de él y era Demasiado. tanto el furor que el James Webb no podía dejar de perder la oportunidad de observarlo. Claro, claro. No, pero por lo menos el recuento de los exoplanetas, muy interesante lo que nos resumiste. En verdad que, Son mundos por muy lo menos, extraños. sí, demasiado. Sobre todo, por lo menos, este planeta que está muy próximo a la estrella y que tiene una atmósfera que se especula puede ser de hierro, ¿no? Que tiene de hierro Tiene vapor evaporado. de hierro y por ende tal vez precipita hierro. Imagínate. Eh, pero Paul, te tengo una consulta, bueno, más que una, sí, es una consulta en cierto modo. Cuando se lanzó el James Webb o tiempo antes de lanzarse el James Webb, a nivel mediático se comentó que el James Webb podía ser, digamos, el sucesor del Hubble. Mm. Eh, tiene pocos años de servicio en comparación con lo que lleva el Hubble. Por supuesto, el Hubble revolucionó la astronomía en su época, en su momento. Pero ¿qué opinas tú como astrofísico al respecto? Si va a ser en realidad el sucesor o el sucesor todavía no ha llegado, digamos. Yo no lo considero el sucesor por lo que el campo que investiga. El campo que investiga el James Webb es totalmente distinto al campo que investiga el Hubble. El Hubble no fue capaz de ver en ningún momento la atmósfera de un exoplaneta o Claro, poder detectar un exoplaneta directamente. Eso no estaba dentro de las capacidades del Hubble. Lo otro que no logró ver el Hubble fueron estas primeras galaxias, las primeras galaxias que se formaron en el universo primitivo. El campo de visión de ambos instrumento. telescopios es muy distinto. Aunque el Hubble ve un poquito en el infrarrojo cercano,
El James Webb ve mucho más corrido el rojo, o sea, no ven lo mismo. Así que yo no lo veo como el sucesor. El James Webb es bastante único en ese aspecto. Incluso muchas observaciones de algunos de estos cuerpos se hacen con los dos telescopios. ¿Por qué? Porque ven cosas distintas. Claro. Hay muchas observaciones que combinan el Hubble con el James Webb, porque lo que ve el Hubble no lo ve el James Webb y lo que ve el James Webb no lo ve el Hubble. Así que como sucesor yo no lo pondría. E incluso es más probable que se parezca más al sucesor del Hubble, el siguiente telescopio que se va a enviar dentro de un mes, que es el Roman. Este tiene características mucho más similares al Hubble, aún así tiene también sus diferencias. Y es que el Hubble no se ha vuelto a construir igual, porque ya lo tenemos. No tiene sentido enviar un telescopio exactamente igual a otro. Claro. No, muy bien, no, porque te lo comenté porque en su época, claro, el lanzamiento del James Webb, ya lo comentamos, fue largamente esperado. Y hubo todo un boom mediático, entonces quizás desde el punto de vista mediático ellos creían que se le colocó la etiqueta del sucesor del Hubble, pero lo que tú explicas es perfectamente, digamos, comprensible. Tenemos una consulta, Paul, para ti. Nuestro amigo Simón M. Arenas, a quien le enviamos un saludo, que vio la transmisión, nos pregunta, y sobre el Roman, que tú lo acabas de mencionar, el que lanzarán en agosto, ¿qué puedes resumir de ese? Bueno, antes de que te conteste, Paul, te comento, Simón, vamos a tener un webinar sobre el telescopio Roman próximamente, así que estás pendiente de ese webinar. Y Paul, ¿qué puedes responder al respecto? Bueno, no quiero hacer mucho spoiler porque viene el webinar del Roman. Claro. No, pero para que respondas la pregunta del amigo Ernesto. Bien, el Roman, como les digo, comparte muchas características similares con el Hubble. Por ejemplo, el tamaño del espejo es el mismo. Pero tiene diferencias, por ejemplo, en la cámara. El campo de visión de la cámara del Roman va a ser 100 veces mayor que el que tiene el Hubble. O sea que lo que le lleva al Hubble tomar una región del cielo en un mes, el Roman lo va a hacer en un solo golpe, en una sola foto. Lo otro es, ¿para qué se va a usar el Roman? El Roman se va a usar para hacer un mapa 3D de las galaxias y para buscar exoplanetas con otras dos técnicas que se usan poco, que es el microlensing y el de coronógrafo. Lleva dos instrumentos que están diseñados para buscar exoplanetas, que sí hay telescopios para buscar exoplanetas, pero principalmente es con el método de tránsito y el método de la astrometría. Pero hay muy pocos telescopios que usan la técnica del microlensing y el cronógrafo. Entonces, en ese aspecto, el Roman va a venir a cubrir un área de búsqueda de ese planeta que no cubre otro telescopio y que el Hubble no puede hacer. El Hubble no puede buscar exoplanetas porque sus instrumentos no se lo permiten. Pero el Roman sí lo va a poder hacer. Lo otro distinto, el lugar donde va a estar. El Hubble orbita alrededor de la Tierra. El Roman lo van a enviar al punto Lagrange L2, o sea, más lejos. Correcto. Y muchas otras características que ya luego en el webinar van a estar hablando de él. El Roman es también súper interesante. Sí, así es, todo un proyecto. Tenemos otra pregunta, Paul, para ti. Nuestro amigo, bueno, y presidente de la agrupación, Francisco Gabloé, pregunta, ¿podríamos llegar con el James Webb a ver los primeros destellos del Big Bang? Interesante. Buena pregunta, pero ahí tenemos una limitación. Resulta que cuando ocurrió el Big Bang, el universo era tan pequeño y tan denso que ni la luz podía escapar de esa región. O sea, en esa región la luz se encontraba atrapada. Por lo cual, esos primeros instantes nunca se... porque la luz no se emitió, no pudo escapar. ¿Cuándo pudo escapar la luz? Tiempo después, cuando su densidad ya no era tan alta y la luz de microondas logró escapar, que actualmente la vemos como un microondas, en ese momento era súper intensa la luz en realidad. ¿Cuál es el punto más lejano que podemos observar en el universo hacia el origen del Big Bang? Es el fondo de microondas, y eso ya se observó. El satélite COF ya lo hizo y otro telescopio más, RAC, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el MAC o algo así, ya hizo un mapa del fondo de microondas. Esa es la luz más antigua que podemos ver. Antes del fondo de microondas no se puede ver porque el universo era tan denso que la luz no podía escapar. Es como una barrera física que tenemos, no podemos ver más allá del fondo de microondas.
Y el James Webb no está hecho para ver en microondas, por lo cual nunca va a llegar a observar hasta ese punto. Él está hecho para ver en el infrarrojo, lo que le permite ver la formación y nacimiento de las primeras galaxias y primeras estrellas, pero no en el momento de la formación de este fondo de microondas. Tiene limitaciones, pero es que no existe el telescopio que lo pueda ver todo. O sea, ese instrumento perfecto no existe. Se diseñan para ciertas longitudes. Y si tú quieres ver la primera luz que se emitió en el universo, necesitas un instrumento que vea en el microondas. Porque esa luz viene de tan lejos que se ha corrido tanto que ya está en ese rango. Así que bueno, lo más lejos que veremos, la formación de primeras galaxias, posiblemente tal vez las primeras estrellas. Hay unas candidatas por ahí de posibles primeras estrellas que ya el James Webb ha detectado, pero se requiere confirmarlas. Pero no vamos a ver hasta el fondo de microondas con el James Webb. Bueno, Paul, mira, de momento no, esas fueron las consultas que nuestra audiencia nos dejó. Bueno, un comentario del amigo Simón Ernesto Arena, dice que ganas de ver el webinar, me imagino que se refiere al del telescopio Roman. Con gusto espera la publicación del gas que próximamente estaremos haciendo ese webinar. El lanzamiento está pronto. Sí, el lanzamiento va a ser en agosto, ¿no? Sí. No tenemos más preguntas. No sé, Paul, si tienes algunas palabras finales sobre la exposición que acabas de darnos. Muy ilustrativa, muy interesante, como siempre. Bien, bueno, el telescopio James Webb todavía tiene muchos más años de servicio, así que lo más probable es que nos siga sorprendiendo con nuevos descubrimientos. La capacidad de este telescopio no se compara con ningún otro. Obvio, está diseñado para áreas muy específicas, sí, pero en esas áreas no tiene rival, o sea, por lo cual nos va a seguir sorprendiendo los nuevos descubrimientos que van a seguir apareciendo en mundos muy extraños, nuevos composiciones químicas en otros lugares. Pero como viene una nueva grupo de telescopios que van a ser lanzados, esos otros telescopios que van a estudiar otras áreas del universo también nos van a estar trayendo también muchas nuevas noticias. Así que estamos ahorita disfrutando de una buena época para la observación con telescopios espaciales. Igual a nivel terrestre se sigue invirtiendo mucho, se siguen construyendo grandes telescopios sobre la superficie de la Tierra, pero tenemos el problema de que cada vez tenemos peores cielos gracias a que lanzamos cada vez más cosas al espacio que nos están interfiriendo. Así que el futuro posiblemente de la astronomía dependa más de los telescopios espaciales que de los telescopios en Tierra, si no cuidamos el cielo. Así es, parece irónico, pero así es. Bueno, antes de despedirnos, damos gracias a las personas que nos vieron en vivo, a nuestra audiencia, a las personas que nos hicieron llegar sus preguntas. Como siempre, estén atentos de los próximos webinars, de las próximas actividades que vamos a tener por esta vía. Agradecemos la disponibilidad, el tiempo de Paul, de nuestro amigo y astrofísico y miembro del grupo Paul Calderón, por esta espectacular charla, esta espectacular webinar. Una excelente presentación, como siempre, como ya nos tiene acostumbrados. Y bueno, sin más, esperen las próximas actividades del gas y nos despedimos de ustedes y agradecemos de nuevo su atención. ¿Algunas palabras finales, Paul? No, muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Esperemos ver el lanzamiento del Roman también en conjunto. Y bueno, habrán más noticias por ahí a medida que vamos desarrollando nuevos webinars. Así será, así es. Bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos. Gracias. Gracias, Paul. Saludos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.